Bien, seguimos con la división celular y el segundo proceso de división celular que introdujimos el otro día es la meiosis. La meiosis, si recordáis, es un proceso de división que se da en las células sexuales que van a dar lugar a los gametos. Eh, la finalidad de la meiosis el sentido de este proceso es reducir los cromosomas a la mitad para que luego en la fecundación los cromosomas de los dos gametos se junten y de esta manera la especie mantenga su número cromosómico constante. El número cromosómico, que es el número de cromosomas en especies diploides, bueno, y en haploides también, pero siempre un número constante en la especie, no puede variar. Y en las especies diploides lo que ocurre en la meiosis es que ese número se reduce a la mitad. Para que esto ocurra, la meiosis son dos divisiones sucesivas. ¿De acuerdo? Hay una primera división meiótica. Recordar siempre que cuando no sabemos el número de cromosomas ponemos 2n y si es haploide n. La primera división meiótica origina dos células que todavía son 2n y en esa división meiótica, ahora lo veremos, se separan los cromosomas homólogos y posteriormente cada una de ellas sufre otra segunda división meiótica de manera donde se separan las cromátidas. Esta segunda división meiótica es una división como una mitosis normal, solo que se separan las cromátidas. El resultado de ello es que de una célula 2n se obtienen 4 células n, o con la mitad de cromosomas. Y este proceso es el que ocurre, por ejemplo, aquí tenéis dibujado un espermatozoide y un óvulo. Y ocurre, como ya he dicho antes, para que el espermatozoide tenga n cromosomas, el óvulo tenga n cromosomas y de esta manera el cigoto tenga 2n, bueno, en este caso son 23 y 23, el cigoto y el embrión tendrá 46. La primera división meiótica se llama división reduccional y esto es muy importante. Si recordáis, en la metafase, hay una metafase al igual que en la mitosis, pero en esa metafase se aparean los homólogos y se separan los homólogos. Como veis, el azul y el rojo grandes son homólogos y el azul y el rojo pequeño son homólogos. Lo que hemos hecho es dividir esa célula en dos y cada una de ellas tiene dos cromosomas dobles. Luego, posteriormente, en la segunda división meiótica de esta célula se originan dos, cada una de ellas tendrá una cromátida del azul y una cromátida del rojo. Y abajo ocurre lo mismo. En este caso se llama división ecuacional. Bien, el proceso previo es el mismo, tenemos la célula, el ADN se condensa, se duplica, veis aquí tenéis los 4 cromosomas, dos naranjas, uno grande y uno pequeño, y dos azules, uno grande y uno pequeño. Bueno, mucha diferencia de tamaño no hay, pero se duplican los cromosomas, o sea, los cromosomas tienen dos cromátidas. Dentro de la primera división meiótica, ocurre un proceso entre los cromosomas homólogos y es que se aparean aquí estos cromosomas que se han apareado, perdón, aquí, al juntarse y aparearse pueden intercambiar fragmentos. El resultado de ello es que se producen cromosomas diferentes. O sea, aun siendo los mismos, si aquí hacemos un intercambio, este tendría una cromátida azul, la otra cromátida azul con una patita, con una puntita roja, este tendría una cromátida roja y este tendría una cromátida roja con una puntita azul.
y aquí podría ocurrir lo mismo. Eso es un proceso azaroso, o sea, que ocurre en el azar. Y aquí lo tenéis. ¿Vale? Se han apareado. Este es el proceso se llama sobrecruzamiento, entrecruzamiento o crossing over. Y el resultado es este, ¿vale? Dos cromosomas que son diferentes. La importancia de esto es que ofrece características diferentes posibles para cuando se produce la fecundación. Imaginamos que este lleva aquí, o sea, esta es una combinación diferente de esta. Y eso es eso supone un aumento de la variabilidad para que la selección natural pueda seleccionar y entonces la evolución se pone en marcha. Bien, las fases se llaman igual que las fases mitóticas, solo que las que son, y hay 4 fases igualmente, profase, metafase, anafase y telofase, solo que en este caso se denominan profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Y, y luego las siguientes, profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Resultado final, de una célula, como he dicho, se forman 4 células y además haploides. ¿De acuerdo? El proceso del entrecruzamiento, el sobrecruzamiento, se produce en la profase de la primera división meiótica, aquí. ¿De acuerdo? Bien, diferencias entre mitosis y meiosis. De una célula 2N se produce otra célula N, en la meiosis no. 2 células hijas, 4 células. Eso no lo voy a insistir mucho porque es una pregunta que os voy a hacer, que tenéis que contestar. No hay apareamiento de cromosomas homólogos, aquí sí, entrecruzamiento, sobrecruzamiento o crossing over, células gaméticas, células no gaméticas, etcétera, etcétera. Bien, pues con esto podemos pasar ya a hacer las actividades.